Este es un llamado a todas las religiones a asegurarse de entrar en el pacto, porque hay un solo pacto que el Creador del universo ha hecho para redimir a todas las naciones, aquellos que quieran ser salvos. No existe pacto para los gentiles. Debes entender que todas las naciones, las escrituras señalan que todas las naciones son gentiles, paganos, y los paganos no tienen pacto con Yahweh, al no ser que se vuelvan a Yahweh de sus pecados creyendo en su Hijo y sean añadidos a su pueblo llamado Israel. ¿Te has dado cuenta que por qué el Dios creador de los cielos y la tierra, por qué Él se empeña en ser el Dios de los hebreos, el Dios de Israel? Oiga, ¿por qué no el Dios de Argentina? ¿Por qué no el Dios de Perú? ¿O por qué no el Dios de aquella religión? ¿Por qué no el Dios de la religión de allá, de acá? Tantas religiones que hay hoy día. ¿Por qué no el Dios de esas religiones? ¿Por qué el Dios de Israel? Deberíamos analizar y discernir las escrituras y tener mucho cuidado, no ser que usted esté fuera del pacto, porque hay un solo pacto que Yahweh ha dado a una persona para redimir a la humanidad. Y esto está en Génesis capítulo 17:7. Dice aquí Yahweh hablando a Abraham, a nuestro patriarca Abraham: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Elohim y el Elohim de todos tus descendientes. ¿Te das cuenta aquí? Si leemos el libro de Génesis, encontramos que Yahweh bendice, le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces esa es la bendición que aquí está dando Yahweh a Abraham, y esta bendición está confirmada acá. Todos los que creen en el Hijo de Yahweh vienen a hacer lo que dice aquí Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Yahshua. Por eso hay que pertenecer primero a Yahshua, hay que dejar de ser pagano, gentil, y pertenecer a Yahshua. Ahora dice Pablo aquí, y ahora que pertenecen a Yahshua, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Somos verdaderos hijos de Abraham cuando pertenecemos a Yahshua. Son sus herederos. Y la promesa, escucha, la promesa que Yahweh le dio allá en Génesis a Abraham, y la promesa de Yahweh con Abraham les pertenece a ustedes. Está hablando aquí Pablo a los gentiles, a nosotros. Entonces, podemos ver aquí, porque muchos hemos creído que Yahweh ya se deshació de su pueblo, y que ahora la iglesia es la iglesia de Yahshua, la iglesia gentil. Pero eso no es así, mis amados hermanos. Un solo pacto, y lo vamos a confirmar con las escrituras: el pacto renovado con Israel, el mismo pacto que le dio, pacto eterno, a Abraham. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 14. Isaías 14 nos hace ver lo siguiente. Escuchen aquí cómo Yahweh vuelve a elegir a su pueblo Israel. Profecía para los tiempos venideros de Yahshua. Dice Isaías 14: pero Yahweh tendrá misericordia de los descendientes de Jacob. ¿Se da cuenta que leemos en Génesis 17 que Yahweh confirmaría el pacto con Abraham y después de él con todos sus descendientes? Entonces aquí dice Isaías 14: pero Yahweh tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial.
lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra. Y gente, escucha aquí, y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Ahí está la promesa dada a Abraham a las naciones. Y dice, y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos, con el pueblo de Israel, y unirse al pueblo de Israel. Esto lo confirma Efesios 2. Efesios 2, Pablo nos dice aquí, Efesios 2:12, hablando a los gentiles. Vamos a leer 11 y 12 para entender mejor, porque nosotros las naciones somos paganos, gentiles. Y aquí Pablo nos dice en Efesios 2:11 en adelante, no olviden que ustedes los gentiles, nosotros los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos gentiles, incircuncisos por los israelitas. Versículo 12, en esos tiempos ustedes los gentiles vivían apartados de Yahshua, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh había hecho con ellos, o sea, con Abraham, Isaac y Jacob, con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Elohim y sin esperanza. Nosotros los gentiles, esos éramos antes, pero ahora con Yahshua, dice aquí Pablo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, pero ahora con Yahshua, ahora son ciudadanos de Israel. Qué maravilloso. Entonces aquí eso lo confirma Pablo con Isaías 14, lo que está diciendo que muchas naciones vendrían y se unirían al pueblo de Israel. Esa es la bendición que Yahweh estaba dando a Abraham, por medio de Abraham, a las naciones, para que sean todos benditos aquellos que creen en el Hijo de Yahweh. Bendito sea Yahweh. Entonces, veamos qué cosa es un pacto. El pacto significa una alianza, un convenio, una promesa, un compromiso. Eso es lo que significa pacto. Y eso es lo que hizo Yahweh Abraham, de bendecir a las naciones por medio de Abraham. ¿Y dónde dio esa bendición? Recuerdan ustedes que cuando Jacob luchaba con Yahweh, con este ángel que era Yahweh, le dijo Jacob a Yahweh, antes que te vayas, bendíceme. Yo quiero que me bendigas, si no, no te suelto. Entonces dice la escritura que la bendición que Yahweh le dio a Jacob fue de cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Al no ser que tú entiendas a Yahweh la escritura, tú consideres que esta sea una bendición, porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, que Yahweh nos diga, ya no serás Carmelo, sino te llamarás Israel, no, yo creo que no te agradaría tanto esa bendición de cambiarte simplemente el nombre, porque eso es lo que sucedió con la bendición que recibió Jacob, de ya no llamarse Jacob, sino llamarse Israel. Por eso te digo, al no ser que tú entiendas a Yahweh, para que entiendas la enorme bendición que estás recibiendo, porque la bendición que estamos recibiendo a través de ser Israel, de ya no llamarnos paganos, gentiles, de recibir la bendición de Israel, es recibir la vida eterna. Esta bendición viene a través del Mesías y también de Jacob, porque la bendición Yahweh se la dio a Abraham por medio de Jacob, de cambiarle el nombre de Israel. Por eso aquí lo que está diciendo Isaías, clarito, Isaías y Pablo en Romanos, en Efesios 2, está diciendo que nosotros los gentiles debemos ser injertados, debemos ser ya los que creemos en el Mesías, deberíamos ser pueblo también de Israel. Y aquí anulamos todas las religiones que usted hoy en día conoce. Todas estas religiones que conocemos en el mundo es porque no han conocido, no han entendido las promesas de Yahweh. Note lo que dice en Gálatas 3:29, hablando a los gentiles que han creído en Yahshua. Y ahora que pertenecen a Yahshua, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Se da cuenta?
verdaderamente hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Yahweh a Abraham les pertenece a ustedes. Está hablando Pablo a los gentiles. Esa es la bendición. Pero lo que las religiones no han comprendido es de llamarse pueblo de Israel para pertenecer a Yahweh. Solamente que ellos se han ido por otro camino, se han desviado las religiones por otro camino, han cogido las escrituras para hacer religión y doctrina. Y eso es el problema de las religiones. Por eso el Dios Todopoderoso, Él no es el Dios de ninguna religión. Él es el Dios de los hebreos. Él es el Dios de Israel. Cuando tú entiendes esta bendición que Jacob recibió, cuando tú entiendes eso, entonces, cuando tú te conviertes a Yahshua, Yahweh te cambia el nombre. Ya no serás gentil pagano, sino que te llamarás Israel. Y la bendición es de recibir a Yahshua, la vida eterna. Y vamos a confirmar el pacto, porque aquí se dice, por ahí hay bullas que dicen que Yahshua fundó su iglesia. Bueno, eso ya es un punto muy crudo para mí, muy desagradable ya. Bueno, pero vamos a hablar el pacto. Hemos comprendido que el pacto es una alianza, un compromiso, un matrimonio, de que significa el pacto. Entonces, vamos a ver lo que profetizó Jeremías. Jeremías 31-33. Dice aquí: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, hablando Yahweh, con el pueblo de Israel, en ese día, dice Yahweh, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Profecía para cuando venía el Mesías. Este pacto. ¿Por qué sabemos que es? ¿Por qué sabemos que es el profecía para cuando venga el Mesías? Vamos a Hebreos. Hebreos 8:10. Dice aquí Hebreos 8:10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice Yahweh. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El escritor de Hebreos 8 está diciendo precisamente lo que está diciendo Jeremías 31. El pacto, el nuevo pacto, el pacto que se renovaría con Israel en aquellos días cuando viniere el Mesías. Por eso es que dice aquí, volvemos a Isaías 14, dice: pero Yahweh tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más Él elegirá a Israel como su pueblo especial. ¿Se da cuenta? Una vez más Él elegirá. No es que Yahweh, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, no es que Yahweh haga repudiado a su pueblo, no. Yahweh lo que vino a hacer con el Mesías es de una vez más elegir a su pueblo. ¿Y cómo sabemos una vez más esto? Vamos a Mateo 2:6. Ahí está. Vamos a ver aquí. Mateo 2:6 dice lo siguiente: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti, escucha aquí, porque de ti saldrá un gobernante, ese es Yahshua, un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, ha dicho Yahweh. Yahshua será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Isaías dice que una vez más Yahweh elegiría a su pueblo Israel, como lo confirma Efesios 2, Romanos 11 y aquí Mateo 2:6. Dice que un gobernante que es Yahshua, que será el pastor de mi pueblo Israel. Bendito sea Yahweh. Mateo 25:32 dice: todas las naciones, aquí está, todas las naciones las que Yahweh había bendecido ya por medio de Abraham, de Jacob y por medio de Yahshua, que es el mediador del pacto renovado. Dice aquí, Mateo 25:32, todas las naciones se reunirán en su presencia
y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Hablando aquí, Yahshua. Dice, todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Aquí está hablando de los salvos y de los no salvos en el día del juicio. Yahweh separará a las ovejas a su diestra y a las cabras a su izquierda. Bendito sea Yahweh, hermanos. Entonces, hemos confirmado que Yahshua vino a ser el mediador, el pastor de su pueblo Israel. Así que aquí no hay iglesia pagana que pertenezca a Yahshua, aquí no hay la religión que vino a ser el pastor de tal religión. Aquí no existe eso, según las Sagradas Escrituras. No existe eso. Entonces, vamos a ver ese pacto. Entonces, aquí tiene sentido lo que dice, ¿recuerdan ustedes cuando Yahshua dijo, cuando estaba tomando la cena? Dijo aquí, Lucas 22:20. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, y la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Les dice a sus discípulos que eran israelitas, el pueblo escogido de Yahweh. Dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto que dice Jeremías 31, el nuevo pacto que dice Hebreos 8:10. Ese es el nuevo pacto que está Yahshua confirmando. Dice aquí, leemos de nuevo Lucas 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo. Y su pueblo, sabemos que su pueblo es Israel, su pueblo. Un acuerdo confirmado. Aquí lo estaba confirmando lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Jeremías, lo que le dijo a Abraham y después a Isaac, a Jacob. Aquí está confirmándose el pacto renovado. Dice, un acuerdo confirmado con mi sangre, la sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Aquí Pablo también lo confirma en 1 Corintios 11:25. Dice aquí Pablo hablando del Mesías, de lo mismo dice aquí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Les dice aquí, dice Pablo a los apóstoles, que dice él que así dijo Yahshua. Porque Yahshua dijo, hagan esto en conmemoración mía. Se refería a que celebremos, el pueblo de Israel celebre esa fiesta cada año, una vez al año, como es celebrada esa fiesta, cada año debería celebrar en conmemoración de él, del sacrificio que hizo, hasta que venga, dice, porque esta copa no la volveré a tomar hasta en el reino de los cielos, cuando él regrese. Entonces, amados hermanos, yo creo que las escrituras son más claras para entender de que Yahweh, nuestro creador, bendito, él ha hecho un pacto eterno con su pueblo Israel. Por ejemplo, aquí Romanos 11 nos dice, 11:17, Pablo hablando a los gentiles y a los israelitas, dice aquí, algunas ramas del árbol de Abraham son los del pueblo de Israel. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados. Está hablando de los judíos, que los que rechazaban a Yahshua, hablando de ellos, han sido arrancados. Y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre, o sea, paganos, fueron injertados, o sea, injertados al pueblo de Israel, injertados. Así que ahora ustedes también reciben, dice, la bendición que Yahweh prometió a Abraham. ¿Se da cuenta? Que prometió a Abraham, que Yahweh prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el mismo alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Yahweh, que es Israel. Bendito sea Yahweh. Entonces aquí, mis amados hermanos, yo creo que la escritura es tan clara para entender. Así que asegúrate, mi amado hermano,
a que usted también pertenezca al pacto eterno, al pacto que Yahweh hizo con Abraham. De lo contrario, es posible, si usted no comprende lo que la Escritura dice, es posible que usted esté fuera de ese pacto. Y si está fuera del pacto, está en peligro y en riesgo de no alcanzar la salvación. Así de sencillo, mis amados hermanos. Que Yahweh me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.